La siguiente pregunta, ya cambiamos de tema, ya salimos de los organismos genéticamente modificados y vamos ya hacia lo que tiene que ver más con el laboreo, la siembra y demás, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿considera que la siembra directa será la práctica más extendida de España en los próximos años? Según los resultados de las personas que estamos aquí, hay un 38% que opina que por costes sería la siembra directa sería la práctica más extendida en los próximos años, insisto, por costes, no por conocimiento sobre el tema de las producciones. Pero lo que sí es verdad es que también, tanto la número 1 que dice directamente que no, que la siembra directa no va a ser la práctica más extendida, como la número 2 que dice que sí, pero según el tipo de tierra, yo creo que, uniendo esas dos respuestas, parece que la siembra directa tendría su espacio, ¿no, Luis? Pero no va a ser una receta general. Sí, hay una cosa que diferencia a España de otros sitios. El año del foro, cuando hablábamos de este tema, veíamos que una cosa es siembra directa continua y otra es laboreo de conservación. La siembra directa continua necesita una estructura profunda del suelo. Eso nos llevaría a que algunos tipos de tierra la podrían mantener. Y también un residuo abundante en la superficie, que con el clima nuestro no aparece tanto. Entonces yo pienso que desde lo que es siembra directa pura continua, en España no podemos hablar más de un 10, un 15% de la superficie. Bueno, yo he votado sí según tipo de tierra. Por una razón, porque estoy viendo los resultados en toda España y veo la demanda de máquinas de siembra directa en función de las regiones, y de hecho prácticamente se están vendiendo en 2 o 3 regiones de España todas las máquinas. En la tercera contestación yo no hablaría de costes, hablaría de rentabilidad, porque efectivamente va unida a la segunda. Si tú consigues una rentabilidad de tu terreno haciendo una práctica de laboreo de conservación o de siembra directa, la vas a aplicar. Y eso siempre se da siempre que la tierra, realmente las condiciones del terreno sean válidas para ese tipo de práctica de cultivo, ¿no? Entonces, lo que he estado viendo es que se está adaptando muy bien a terrenos calizos con fondo, a terrenos que no se compactan. Entonces, pues realmente yo conozco zonas que el agricultor no va a dar marcha atrás, o sea, va a seguir con la siembra directa porque está consiguiendo producciones muy buenas. Y en otros sitios que la han abandonado en 2 años, porque han visto que la rentabilidad ha sido absolutamente nula. Entonces, sí que creo, pero lógicamente en función de terreno, pluviometrías y sobre todo rentabilidad. En otros terrenos, lógicamente, no va a cuajar nunca. Entonces, es un poco en función de eso. Sitios que lo han hecho, ahora muchos están cambiando también sistemas de mínimo laboreo, un poco, hago una siembra directa, pero con una pequeña preparación. Lo denominamos siembra directa, no, es un intermedio, sería un laboreo de conservación o mínimo laboreo. Es un poco lo mismo. Sí, lo que el año pasado, cuando estuvimos, hace el 2008, cuando analizamos el tema de labranza, yo les decía que había 2 condiciones para hacer siembra directa. Primero, suelo fisurado en profundidad. Las raíces no son herramientas de perforación. Y luego el factor nivelado en la superficie. Pero lo que decía Carlos en su presentación, la siembra directa se va a mantener siempre que no estemos compactando el suelo con máquinas que luego tenemos que labrar porque hemos compactado. Siguiente pregunta sería, entre las nuevas tecnologías más aceptadas se encuentran los sistemas de guiado automático para tractores y máquinas agrícolas. ¿Qué es lo que más aprecian en estos sistemas los agricultores? Por lo menos lo que opina el auditorio es que el 52%, el 52% del auditorio opina que es debido a que aumenta su capacidad de trabajo, mientras que un 26% piensa que es por pura comodidad y la verdad es que me parece bastante alto, un 22% que opina que es simplemente porque el agricultor, su vecino lo tiene, ¿no? Yo puedo decir que si lo ves como empresario, el aumento de la capacidad de trabajo es fundamental. O sea, se ha visto que los sistemas, primero la barra de luces y lo de guiado, estaba mejorando, reduciendo los tiempos de operación un 5, un 10, un 15%, depende de la forma de las parcelas. Desde luego, el que lo prueba de esta manera y ha hecho primero guiado por barra de luces, inmediatamente dice, bueno, ¿y por qué tengo que estar dando al volante?
si lo hace el tractor solo, y se pasa al segundo escalón. O sea que el que entra por el primero termina por el segundo. También hay que decir la idea que en la agricultura existe. Yo tengo mejor tractor que mi vecino, ¿eh? Yo siempre cuento el caso real de un agricultor de Castilla que compró un tractor, el más grande que había, de una marca, y el vecino fue a esa misma marca a decir que él quería un tractor en una semana igual, no lo había de más potencia, el más potente. Consultaron, el tractor ese se tardaba un mes, pero le llegaron a la conclusión de que podían venderle el modelo que tenía un poquito menos potencia siempre que le pusieran la pegatina del grande. Y se hizo la operación, ¿eh? Siempre que venía con la pegatina del grande. Se vende por la primera razón y se valora al mes o 2 meses de haberlo comprado por la segunda. Ya te digo, a lo mejor en el momento en el que lo demuestras a un cliente no ve en ese momento el ahorro que supone, pero lo que sí que ve es la comodidad, la facilidad de manejo y la posibilidad de dejárselo a personas que a lo mejor no son tan expertas con una máquina, ¿no? Si cuando el agricultor arranca el tractor por la mañana en la pantalla de su monitor apareciera unos mensajes indicándole lo que conviene hacer en la jornada para obtener el mejor beneficio en su explotación, ¿qué cree que haría? Primera respuesta, hacer caso e iniciar las operaciones que se recomiendan. Segunda respuesta, ignorar lo que le dice y empezar por lo que considera que más le conviene. Y tercera, detener el tractor e irse a dar un paseo para ver si al arrancar de nuevo le dice lo mismo o ya no hay mensaje. La respuesta número 2 sería lo que opina la mayoría del auditorio, que es que el agricultor terminaría ignorando lo que le dice el tractor y haría lo que toda la vida ha hecho o lo que le parece, ¿no? Ese sería el 57%. Yo, Eduardo, justificaría lo siguiente. Esto de que nos manden lo que hay que hacer, tenemos precaución. Sobre todo porque no nos fiamos del consejo que nos están dando. Si una persona de ahí conociera el que le ha hecho eso y tuviera confianza en él, entraría por ahí. Ahora se puede disponer del mapa de la cosecha obtenida en una parcela. Esto le puede interesar al agricultor siempre que, 1, se lo den gratis y pueda enseñarlo a los vecinos. 2, para buscar las causas de por qué en unas zonas hay más cosecha que en otra, aunque tenga que pagarlo. Y 3, no le interesa en absoluto. Que el auditorio piensa que le interesaría al agricultor para buscar las causas de por qué en unas zonas hay más cosecha que en otra, aunque tuviera que pagarlo, y eso es un 63%, frente a un 27% que opina que, bueno, pues que solo le interesaría si se lo dan gratis y además, pues eso, para enseñarlo a los vecinos, a los agricultores en el bar, supongo, y al 10% no le interesa para nada. Sí, la idea de la agricultura empresarial en el mundo está por ahí, saber por qué. Y cuando tiene la primera vez un mapa de cosecha bien hecho, ¿por qué en una parte del campo hay un 50% más de la media y en otras partes del campo? Y ver si eso se puede corregir para hacer un análisis de suelo localizado. Está claro que si ese agricultor es un agricultor de PAC, pues se va a la última. Y en la primera de arriba, pues siempre es bonito, durante 10 años hay colecciones de mapas de cosecha y han faltado técnicos con capacidad para interpretar esos mapas. La falta de agronomía, yo no sé cómo lo veis vosotros, Paco. Dentro de la empresa se va a hacer una sección de agronomía para que pudiera entrar por ahí. Sí, totalmente. De hecho, la agricultura de precisión empezó por aquí. Si nos acordamos, pues medición de rendimientos, generación de mapas, pero aquello no cuajó por una serie de circunstancias, quizá porque la inversión inicial era elevada, porque no había un cálculo exacto de en cuánto tiempo se iba a rentabilizar esas inversiones, se requerían una serie de conocimientos informáticos de los cuales el agricultor quizás no disponía en ese momento, incluso fallos de comunicación o de tal, y también citaría otro elemento que es esa falta de soportes de apoyo a la toma de decisiones, esos conocimientos agronómicos. Creo que entre tanto ha evolucionado bastante. Hoy tenemos pues eso, sistemas como Isobus para la compatibilidad del tractor con el apero. La gente está mejor preparada para saber elaborar estos mapas e interpretarlos, y quizás el punto que sigue quedando todavía más pendiente es eso, es ese apoyo de gestión agronómico para decir, con toda esta información en las manos,
qué decisiones tengo que tomar en cuanto a modificar índices de siembra, etcétera, etcétera. Pero lo veo claramente que, como me refería antes, es la parte de todas estas soluciones que va más retrasada, pese a haber sido por la que empezó la agricultura de precisión, pero en temas en caso de empresas que estén orientadas al futuro, esto se va a convertir también en un elemento clave y fundamental, ¿no? Y yo quería conocer la expresión de Carlos, tu experiencia sobre todo en Australia, en Sudáfrica, en Brasil, ¿cómo ves ese aspecto del asesoramiento y de los técnicos que están en el campo o ahora en Rusia? ¿Cómo ves esa línea? Vamos a ver, al agricultor ahora, yo he votado el 3. Yo he votado el 3 porque al agricultor en estos momentos ahora no le interesa. No le interesa porque no sabe qué hacer con ese tipo de información. O sea, recibe un mapa de producciones, pero después no tiene posibilidad de aplicarlo y hacer una aplicación variable después de la siembra o de los tratamientos fitosanitarios en función de esos planos de producción. Primero de todo porque aunque se los crea, no solamente es el factor de producción lo que puede influir para saber qué es lo que hay que hacer luego en ese cultivo al año siguiente. Con lo cual, la realidad es que en mercados, por ejemplo, como el sudamericano que estabas comentando, todas las cosechadoras van equipadas con este tipo de sistemas y, sin embargo, independientemente que hay grupos de contratistas muy importantes a los cuales les exigen que las lleven instaladas, luego la realidad es que no se hace absolutamente nada con esos mapas de rendimientos. También por un motivo muy concreto, el suelo de esa zona pues no tiene variabilidad y en una finca, en una explotación grandísima de 15, 20.000 hectáreas, pues resulta que es que no hay variabilidad entre un punto y otro, con lo cual los planos que se generan pues no tienen ningún tipo de información valiosa para el agricultor. ¿Evolucionará? Evolucionará. La pregunta que te la has hecho a Paco dependerá un poco cómo evolucionan los servicios extintos de extensión agraria en los diferentes países, qué tipo de consultoras se llegan a generar y qué valor quieren pagar los agricultores por unos servicios, por unas recomendaciones que les ayuden realmente a querer ejecutar lo que preguntamos en la anterior pregunta. O sea, que la información que recibamos la creemos y la ejecutamos. Y hasta eso, pues hasta que creamos en esos servicios de extensión agraria consultoras, pues yo creo que falta mucho tiempo. Me gustaría igualmente, digamos, y para terminar la sesión de la mañana, hacer un repaso de una serie de ideas que se han puesto sobre la mesa, algunas de ellas, bueno, pues con consenso general, en otros casos quizás con más debate o polémica, pero me gustaría repasarlas porque seguramente van a servir, digamos, también como inicio, o al menos van a estar sobre la mesa redonda de esta tarde, sobre el debate. Y bueno, pues creo que es bueno repasar antes de que nos vayamos a comer. Se ha hablado, o al menos ideas que yo he tomado nota como ideas, digamos, fuerza, ideas eje importantes de esta mañana han sido el hecho de que, bueno, pues hay un consenso general sobre la necesidad de incrementar volúmenes de producción y bajar coste por tonelada producida. Se ha hablado de tecnología siempre como un elemento que debe de servir para incrementar la rentabilidad de las explotaciones, no tecnología, como decíamos antes, para enseñar al compañero de cartas en el bar. Tecnología que tiene que ser, como decía esta mañana la directora general de Producciones Agrarias de la Junta de Andalucía, algo que tenemos que utilizarla para hacerlo más atractiva a las nuevas generaciones y en ese sentido utilizarla como un trampolín de lanzamiento hacia nuestro sector. Igualmente, digamos, a pesar de que parece que hay discrepancias sobre si nuestros agricultores están o no preparados para esas nuevas tecnologías, parece que una gran mayoría opinaría que sí hay una preparación. Lo que sí quizás falta es, como decía antes Luis, no hay muchos asesores que estén preparados a nivel de un conocimiento agronómico y que le ayuden, por tanto, al agricultor a hacer un plan de gestión integral de su explotación. Y ahí creemos que sería, o se ha puesto sobre la mesa, que sería un tema importante para sacarle el máximo rendimiento a esa tecnología. Por otro lado, se ha dicho muchas veces que hay en la Unión Europea contamos con quizás un exceso de normativa que limita la productividad y una vez más utilizando un ejemplo de Luis, que nos hace que estemos corriendo los 100 metros con las manos atadas. Yo creo que en esta última hora hemos hablado muchísimo sobre la importancia de la dimensión económica de las explotaciones.
Hay que, en todo caso, parece que, digamos, la explotación media en España no es tan grande como en otros países, y si no hay posibilidad de incrementarla, habría que buscar usos en común o sistemas que bueno, de algún modo lo solvente, ¿no? Se ha hablado también de la falta de agua y la falta de un sistema equitativo de distribución de agua en España, y igualmente cualquier sistema que ayude a solucionar esto pues sería algo muy bienvenido por todo el sector. Y a su vez, en el tema de los cultivos genéticamente modificados, bueno, pues habéis visto que hay puntos de vista bastante divergentes, pero parece que también por los resultados de este pequeño ejercicio de puesta en común que hemos hecho, está muy claro que la sociedad en general no tiene un desconocimiento muy amplio, y ese puede ser una de las causas bueno, pues del rechazo masivo que hoy en día se puede apreciar a través de los medios de comunicación. Parece que los agricultores sí se benefician de una parte al menos del incremento del precio de los cereales, y con respecto a uno de los últimos puntos que hemos estado debatiendo sobre el tema de la siembra directa, sí o no, parece que también hay un consenso general respecto de que la siembra directa es una técnica más, y una técnica que en función del tipo de suelo será la técnica idónea para una mayor rentabilidad, pero no es una solución única, lo mismo que el laboreo tradicional parece que tampoco sería una solución única en función del tipo de suelo, ¿no?